nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Patricia, buenos días, Ricardo. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que se llaman estudios de prevalencia, a raíz de este reporte que da el MINSA ayer de que 25% de los limeños estarían supuestamente infectados, por lo que faltaría un 75%, dicen ellos, para que todo el Lima se infecte. Y a raíz del estudio que salió la semana pasada, ¿te acuerdas, Patricia, que hablamos sobre Iquitos, que decía que 71% de la gente en Iquitos ya estaba infectada y que por tanto ya Iquitos, decía el comunicado de la DIRESA, ya había logrado la inmunidad de rebaño en Iquitos? Así es. Bueno. Y habíamos comentado que era poco probable, además, ¿no? Exactamente. Estos dos son lo que se llaman estudios de prevalencia, Patricia, y es importantísimo que nuestros oyentes entiendan cómo se hace. Cuando, por ejemplo, se va a hacer una encuesta, y ahora lo vamos a vivir, estoy seguro, para las elecciones del próximo año, y esto lo saben muy bien las compañías encuestadoras, cuando van a hacer una encuesta para saber quién va a ser presidente, por ejemplo, ellos son muy serios para hacer lo que se llama el muestreo, la toma de muestras, el diseño del estudio. Entonces tienen programas especiales de computadoras, programas especiales, Patricia, Ricardo, en los cuales seleccionan el Perú entero por regiones, y luego por regiones van por distritos, y por distritos van por ciudades, y dentro de una misma ciudad incluso ellos estratifican, se llama, por clase social, por diversos elementos que llaman ellos para decir, mire, yo he escogido hacer un muestreo en 5.800 personas, pero fíjense cómo está mi muestra, bien diseñada, de tal manera que yo sí puedo decir que esto es representativo de todo lo que tengo. Así es como se hace un estudio de muestreo. Cuando se hacen estudios de prevalencia, en este caso, es exactamente idéntico, Patricia, Ricardo. Hay que hacer un diseño para saber cómo vas a obtener tu muestra, a dónde vas a ir a estudiar. Entonces vamos a centrarnos primero en el del Lima. El del Lima, por ejemplo, que sale el día de ayer, dice, y tengo aquí el comunicado, dice, estudio de prevalencia determina que el 25,3% de la población de Lima y Callao estaría infectada de COVID-19. Y llama la atención, Patricia, Ricardo, ¿sabe por qué? Porque estudios similares que se han hecho en Madrid, en Londres, en Estocolmo y en París, no pasa del 10% esa prevalencia. Entonces, ¿qué tiene Lima, que es 2 veces y media más que estas grandes ciudades? ¿Cierto? Uno se pregunta. Y aquí está la respuesta. Al final de este comunicado que lanza el MINSA ayer, dice, dato del estudio. La prevalencia del virus fue analizada en 43 distritos de Lima metropolitana y 7 del Callao, a 3.118 personas, del 28 de junio al 4 de julio, a través de pruebas serológicas y moleculares por los equipos de respuesta rápida del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y de las DIRIS y Región Callao. Entonces la pregunta es, ¿qué son los equipos de respuesta rápida? ¿Recuerda, Patricia, Ricardo, qué son los equipos de respuesta rápida? ¿La línea de primera atención, doctor? Sí, los equipos de respuesta rápida fueron creados por el ministro Zamora, para que cuando alguien llame al 113, un equipo de respuesta rápida, profesionales, vayan a la casa de las personas que están enfermas. Sí. Pero eso no ha funcionado. Les hagan una entrevista, les receten los medicamentos, les hagan las pruebas. Entonces, si estos 3.118 peruanas que han sido encuestados en Lima son consecuencia de que fueron entrevistados por el equipo de respuesta rápida, ¿qué significa, Patricia, Ricardo? Que todos están enfermos. Estaban y llamó, por favor vengan, y cuando van, obviamente la prevalencia de la enfermedad tiene que ser alta. Pero igual sigue siendo mucho más alta a lo que teníamos contabilizado, doctor. Esa es la parte que no ese es otro tema, Patricia, ¿no? Ese es otro tema completamente diferente. Acá lo que estamos viendo es ¿por qué nos dice el MINSA que la prevalencia de limeños infectados es del 25,3% y que solamente y ponen un iceberg here, un témpano de hielo en el que dicen, esta es la puntita? En Madrid, en Milán, en Estocolmo, en Londres, en París, la prevalencia no pasa del 10%. ¿Sabes por qué, Patricia, Ricardo? Porque en esas ciudades hicieron lo que te conté hace un rato que hacen las compañías encuestadoras. Fueron a obtener muestra de toda la ciudad en lo que se llama estudios de selección de muestra. Esto es un ejemplo que se estudia en la Escuela de Salud Pública, ¿sabes cómo qué? De sesgo de selección. Ajá.
Ya. Así se llama esto, un sesgo de selección. Todo está sesgado, está mal seleccionado. ¿Por qué? Porque obviamente la muestra que se ha estudiado es de gente que ha estado enferma y que ha llamado por auxilio. Y en gente que está enferma y llama por auxilio, obviamente tienen que tener más virus que el resto. Entonces las cifras en ese caso no son confiables, doctor. Son confiables para lo que ellos quieren. O sea, ellos podrían haber dicho en su informe, los equipos de muestra de respuesta rápida, cuando fueron a ver las casas, encontraron que el 25% de las personas que llamaron estando enfermas tenían el virus y 75% no lo tenían. Eso lo pueden decir. Pero decir que 25% de los limeños están infectados... ¿O han sido infectados? Sí. Bueno, además Correcto. Supongo que hubiera implicado un número de muertos mucho mayor, doctor, ¿no? Si calculamos... Exactamente. Porque hay un porcentaje de muertos por que eso sí, los muertos no se pueden ni ocultar, ni no contabilizar, ni desaparecer, deben ser el dato más concreto que tiene el coronavirus, la cantidad de muertos que hay en un lugar, ¿no? Entonces, este es un ejercicio en la Escuela de Salud Pública. En la Escuela de Salud Pública se hacen este tipo de ejercicios para no caer en lo que se llaman sesgos de muestra, de selección de muestra. Ahora, como en mi clínica, por ejemplo, yo aquí en la clínica de prevención que tengo, yo no puedo hacer estudios de prevención, Patricia. ¿Por qué? Porque todos los que vienen a mi centro de prevención son gente preocupada por su salud. Claro. Yo no puedo ir a una iglesia a preguntar por Dios porque todos van a decir que sí. Por eso las muestras estadísticas no son caprichosas, tienen que ser aleatorias en el sentido de que no pueden ser teledirigidas, ¿no es cierto? Claro. Pero tienen que ser representativas. Es un arte, efectivamente. Es un arte, eso de seleccionar la muestra es un arte. Y aquí, lamentablemente, a mí me parece, ojalá que me equivoque, Alminsa tiene la palabra. Si es que ellos han hecho lo que se llama un muestreo representativo de vecindarios, tomando en cuenta el tamaño de los vecindarios, el tamaño de los distritos, obviamente no. Pero acá dice, por los equipos de respuesta rápida. Y eso explica entonces por qué Lima pues tiene casi 2 veces y media más que Madrid, que París, que Milán, que Estocolmo, habiendo sido esas ciudades tan castigadas por el virus. ¿Y cuál es el porcentaje normal de muertos en el Perú por COVID, doctor? ¿Estamos en 3 puntos y tanto? No. Sí, habría que ver el número, no lo tengo a mano, pero sí, habría que dividir, hacer la regla de 3 simple con lo que tenemos. Y probablemente el número de muertos fallecidos en Lima tendría que haber sido mucho más alto si ese hubiera sido el número de contagiados. Ahora, doctor, una pregunta. También hablábamos con el doctor Cárcamo sobre el hecho de que ahora sí se están proyectando una cifra de muertos de cerca del 50.000, 47.000 más o menos. ¿Por qué? Porque están ya considerando no solo los muertos por COVID diagnosticados, sino cualquier muerto que haya sido muerto sospechoso de COVID. Y entonces obviamente la cifra ha crecido enormemente. Esa metodología que no es certera, pero que se trata de, digamos, abrir un poco el panorama para tener una cifra más clara sobre la cual trabajar, ¿sí es una medida acertada? Sí, es una medida acertada. Yo creo que vale la pena asumir, porque si tú ves y comparas todos los años, de enero a julio, por ejemplo, en Perú, cuántas muertes desde los últimos 15 años. ¿Cuántas muertes en el primer semestre del año? Obviamente en este año pues hay una diferencia enorme. De más del 100%. Entonces yo creo que es justo asumir que esa diferencia es por COVID. Nos contaba el doctor Gotuso que en Bélgica, por ejemplo, lo que han hecho es sumar todos los muertos como si fueran COVID y luego restarle el promedio anual. Y todos los que les quedan los asumen COVID y ya está. Ya después verán si eran o no eran, digamos, ¿no? Eso es, porque obviamente el cadáver está allí, como tú dices, es algo obvio que está allí. Pero solamente quería terminar esto para que nuestros oyentes entiendan qué cosa es un estudio de prevalencia y que un estudio de prevalencia es una cosa muy seria, es un estudio muy científico, muy bien diseñado, similar a como cuando se hacen encuesta para saber quién va a ser presidente. Yo solo cuento rapidito, doctor. El otro día me ha tocado hacer una muestra por redes sociales que está haciendo MIT y cuando terminé la encuesta me di cuenta que no estaba hecha para periodistas, porque preguntaban sobre la cantidad de información que usted recibía sobre COVID-19. Y yo sesgaba la muestra totalmente y no me había dado cuenta al inicio que preguntaban si uno trabajaba en medios de comunicación. Ahí está. Entonces yo, por ejemplo, sesgo una muestra de esa naturaleza, ¿no? No soy elegible, porque obviamente estábamos más informados que los demás. Muchísimas gracias. Se llama sesgo. Y a mí me parece que este estudio tiene lo que se llama sesgo de selección. Bueno, está planteada la discusión. Sería interesantísimo que nos expliquen cómo la han hecho para poder saber de dónde vienen los resultados, porque los datos son fundamentales, como usted lo ha dicho, doctor Huerta, muchas veces. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. 7:51.